Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto y mucha emoción nuevamente estar con ustedes para proseguir con el tema de la autoaceptación incondicional según Albert Ellis. Y bueno, para poder proseguir con este quinto tema, esta quinta parte, vamos a recordar un poquito con respecto a lo que vimos en el capítulo pasado, la parte 4, ¿sí? Donde hablábamos precisamente de cómo lograr esta autoaceptación incondicional. Ellis proporcionaba o pues sugería o nos da para poderla aceptar eh, a través de hacer un cambio en nosotros. Y este cambio inicia por comprendernos primeramente. Ese es lo primero. Después perdonarnos de todas las situaciones que nosotros de alguna manera hemos hecho mal, ¿sí? Después de eso hay que aceptarnos, ¿sí? Como tercer paso es hay que aceptarnos como somos y así podemos cambiar las cosas que nos hacen daño. ¿Para qué? Bueno, pues para alcanzar un bienestar. ¿Y cómo él dice que podemos lograr esto? A través de 3 estrategias. Y la primera estrategia que él propone es precisamente reflexionar sacando las cosas malas que tenemos, ¿sí? Las cosas malas que tenemos dentro de nosotros, nuestros actos, nuestras situaciones, nuestras malas decisiones, nuestro comportamiento no bien, sino que un comportamiento pues que nos hace daño y que a la larga nos mantiene de una forma negativa ante los problemas que nos surgen. Esa sería la reflexión, sacando las cosas malas. La segunda es autocompadecernos de nosotros mismos como si fuéramos nosotros nuestro mejor amigo, ¿sí? Hay que autocompadecernos y vernos humanamente. Y la tercera es aceptar las limitaciones, ¿sí? Estas limitaciones, sí, pero sin juzgarnos, ¿sí? Hay que ver hasta dónde podemos llegar, lo que podemos hacer, y si en el momento que conocemos nuestras limitaciones y de ahí podemos entender que hasta ahí llegamos, pues tener un momento de tranquilidad, de reflexión, de ver qué podemos hacer y así, de esta manera, avanzar a un nivel mejor como seres humanos. Vimos a detalle también en el capítulo 4, ¿sí? La terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis, donde él pone de manifiesto, ¿sí?, la importancia al medio externo de lo que pasa a nuestro alrededor, así como las cosas internas, nuestro yo interno, cómo tomamos las cosas, ¿sí?, las experiencias y la interpretación que les damos a estas experiencias. Esas 3 cosas: el medio externo junto con el medio interno nuestro, así como las experiencias vividas y la interpretación que les damos a ellas, pero que desafortunadamente damos una forma negativa de estas situaciones, ¿sí?, lo cual nos limita a estar bien, y él les llama las creencias irracionales. También las vimos. Recordemos bien que un ejemplo de las creencias irracionales es precisamente el creer, ¿sí?, que son como seres adultos, ¿sí? La necesidad es creer
que tenemos una necesidad como un ser adulto, por ser amado por todos, ¿sí? Y aprobado eh, por cada persona significativa de la sociedad. Y obviamente pues no podemos quedar bien con todos porque tenemos fallas, sin embargo nos presionamos. Esa es una creencia. Otro ejemplo de las creencias que vimos fue que para autoconsiderarnos valiosos debemos ser muy competitivos y muy capaces de lograr cualquier cosa y en todo. Eso es una presión muy fuerte. No podemos ser perfectos en todo y obviamente tenemos errores. Otra de las creencias que también vimos en su momento fue que creemos que cierta clase de gente, ¿sí?, es malvada, ¿sí?, malintencionada, ¿sí?, y que debe ser seriamente castigada. Tampoco podemos juzgar a estas personas. No sabemos realmente lo que ellas piensan, lo que ellas tienen, cuáles fueron sus antecedentes, el por qué se comportan así, y no podemos prejuzgarlas hasta no saber por qué son ellos así. Entonces, así como ellos tienen situaciones difíciles, nosotros también las tenemos. Otra de estas creencias irracionales, creemos que es tremendo y catastrófico el hecho de que las cosas no van como queremos. Forzosamente queremos ver que todo funcione bien y eso no es posible. Otro ejemplo de las creencias que vimos fue: creemos que la desgracia humana se origina por causas externas sin saber que a veces somos nosotros que las causamos. Todas estas creencias estas creencias irracionales son las que Albert Ellis, a través de su experiencia y a través del trato que tuvo con todas las personas a las que él atendió como pacientes, él las fue identificando, y que ahora lo vemos como una limitante para poder encontrar el bien. Sí, y si no encontramos el bien, pues precisamente es por eso es que tenemos que acudir al psicólogo para ver qué es lo que está sucediendo. Bien, bueno, pues eso es lo que vimos en el capítulo número 4, ¿sí? Vamos a proseguir para ver lo que vimos ahora, lo que vamos a ver en el capítulo 5, ¿sí? Aquí en el capítulo 5 vamos a hablar y hablamos un poco de lo que es la no soportantitis, que hablamos que viene precisamente de lo que es no soportarnos a nosotros mismos a través de estas creencias irracionales. Y esto es lo que nos hace sentirnos infelices. Debemos evitar, para poderlo evitar, debemos evitar estas creencias irracionales. Desafortunadamente, muchas de las personas, muchos de nosotros, interpretamos, ¿sí?, la realidad, ¿sí?, de esta manera, a través de estas creencias irracionales. ¿Por qué? Pues porque magnificamos la frustración que tenemos, ¿sí?, creyendo que cuando no se cumple una de estas creencias, ¿sí?, activamos precisamente este fenómeno llamado la no soportantitis, ¿sí? Como vuelvo a repetir, viene precisamente de no soportar situaciones adversas y las transformamos en experiencias y creencias irracionales. Desafortunadamente, estas creencias irracionales, ¿sí?, creemos que no es que creamos, sino que las vivimos en el pasado, ¿sí?, y las venimos arrastrando, ¿sí?, anticipándonos al futuro, y ya las traemos, o sea, ya vienen, y esto nos viene a realizar o nos viene a sembrar un conflicto del cual pues permanece y no nos permite seguir adelante.
al unísono con este fenómeno que nos sucede, que es la no soportantitis, vienen también otros conceptos, otros fenómenos que las personas desarrollan. Y estos fenómenos, el primer fenómeno es el tremendismo, ¿sí? Ya hablamos de la no soportantitis. Ahora viene otro fenómeno que desarrollamos, que es el tremendismo. ¿Y qué es el tremendismo? Bueno, el tremendismo es todo lo que vive la persona como terrible o dramático. O sea, lo exageramos, no tenemos la capacidad de superarlo y lo vemos como algo imposible de poder salvar, ¿sí? Todo lo que vivimos, las situaciones adversas, las vemos como algo terrible y dramático. Y viene un tercer concepto, un tercer fenómeno, que es el condenanismo. ¿Y qué viene de condenarnos? O sea, ¿qué es el condenanismo? Según Ehrlich, es condenar a los demás. O sea, por su comportamiento, nosotros somos las personas que juzgamos, ¿sí? y los condenamos por su mal proceder. O bien, este condenanismo no es únicamente hacia los demás, sino que nosotros mismos nos lo aplicamos, ¿sí? Diciéndonos malas palabras. Por un ejemplo, pues si cometemos un error, nos hablamos de que somos unos tontos, que no servimos para nada, que no es posible, que siempre estamos cometiendo errores, pero bueno, nos los decimos con palabras fuertes, ¿sí? Con groserías, ¿sí? Y esto ¿qué hace? Pues desafortunadamente nos baja la moral, ¿sí? Nos baja la estima, tenemos baja autoestima, y esto pues obviamente va minando y no nos permite, como comentaba, avanzar, ¿sí? Ahora, entre el tremendismo y el condenanismo, ¿sí? Viene a colación y acentúa la situación de las creencias irracionales. Uno apoyado por el otro, a partir de ese momento da como resultado las creencias irracionales que hemos hablado mucho. Bien, ahora vamos a hablar precisamente de lo que es, cómo podemos identificar nosotros, volviendo un poquito más atrás al primer concepto, que es la no soportantitis en las personas. ¿Cómo la podemos identificar? Bien, las personas con este fenómeno, con esta situación, ¿sí? Tienen baja tolerancia a la frustración. Segundo, les cuesta trabajo adaptarse a los cambios. Y tercero, no son flexibles a nivel psicológico. O sea que quieren todo a su manera, de una forma determinada, ¿sí? Y no aceptan algo que sea diferente a lo que ellos esperan. De esta manera se puede identificar a las personas que no tienen este conflicto, esta situación de la no soportantitis. Para Ellis, él comenta que cualquier perturbación emocional que tengamos las personas se relaciona con algunas de las creencias que ya hemos hablado mucho, de las creencias irracionales. Es por ello que el objetivo de la terapia de Ellis, ¿sí?, es detectar y cambiar tanto las inferencias erróneas como las creencias dogmáticas y absolutistas que las originan. ¿Y cuáles serían estas creencias dogmáticas? Un ejemplo de ellas son precisamente en la sociedad, pues mucha gente cree que las transfusiones de sangre no deben de ser y no se las hacen porque piensan que la sangre no debe ser intercambiable, ¿sí? Debe de ser de una persona y no debe de pasarse a otra. Pues sí, porque esto viene hasta de origen, como lo dice, de origen dogmático, religioso. No debemos
No es que estemos en contra de las creencias, de las religiones, simplemente pues es un error y la ciencia lo ha comprobado. Tenemos que realizar transfusiones para salvar vidas. Otra de las creencias dogmáticas es que en algunos países pues las mujeres utilizan velo o les prohíben conducir un automóvil. ¿Sí? Otra creencia dogmática es la prohibición, prohibir comer ciertos alimentos, pues como por ejemplo en India no podemos comernos, allá la vaca es sagrada, ¿sí? Y no ahí no les permiten comer, sino la tienen como una adoración, como un dios. Entonces no se permite el poderse comer eh, a, 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 es la carne de vaca, ¿sí? Otra creencia dogmática sería tener relaciones amorosas sin haberse casado. En efecto, hay muchas culturas que todavía cuidan eso y donde la mujer debe de llegar virgen al matrimonio. Sin embargo, bueno, pues ya esto creo que ha estado esta costumbre, esta creencia, pues poco a poco ha estado disminuyendo y ya pues vemos que ya la relación se convierte en una unión de pareja, viven su vida y posiblemente hasta vivan un poco más felices, ¿sí? Pero bueno, no deja de ser una creencia en la cual a veces pues pues la gente que así lo quiere pues se siente tranquila, ¿sí? Otra de las creencias dogmáticas es el uso determinado de vestimentas, como lo comentaba, los velos o los atuendos o la forma de vestir. No sé, una vestimenta larga, una túnica, y hay muchos países que todavía la usan. Y y aparte, bueno, pues vienen precisamente a colación las personas de que nada más comen ciertos alimentos, como los veganos y los vegetarianos, ¿sí? Y otra es ayunar. Hay muchas personas que ayunan por alguna situación religiosa, ¿sí? Y lo hacen precisamente para pagar alguna deuda que tienen con su Dios o con su religión. Bien, continuando con Albert Ellis, él crea una serie de técnicas, ¿sí?, psicológicas específicas que pueden ser agrupadas según lo que lo que se busque cambiar en las personas. Si ya adentrándonos un poco en su terapia, ¿sí?, racional, emotiva, conductual, ¿sí?, utiliza técnicas. Estas técnicas son las técnicas cognitivas, las técnicas emocionales y las conductuales. Y vamos a ver cada una de ellas. En esto se basa su teoría para irnos adentrando, para ir conociéndonos, para irnos aceptando incondicionalmente. Pero para ello tenemos que tener nuestro espíritu, nuestra forma de pensar, nuestra cognición, nuestras emociones, nuestra forma de pensar, nuestra situación emocional debe de estar equilibrada, ¿sí? Y vamos a ver primero las técnicas cognitivas que sugiere o que aconseja Albert Ellis para emprender precisamente una pacificación en nuestra mente, cuerpo y en nuestra forma de ser ante el mundo que nos rodea. Estas técnicas cognitivas, la primera es, él recomienda que se discutan o se debatan las ideas irracionales, ¿sí?, que es la principal, ¿sí? Ya hablamos de estas ideas irracionales, de estas creencias,
de estas situaciones que no pueden ser. Entonces debe de haber unas dinámicas en las personas, hablamos a lo mejor de grupos que se encarguen de realizar estas situaciones, ¿sí? Con su terapeuta, donde puedan manejarse este tipo de dinámicas, ¿sí? En las cuales se discutan ideas, creencias que a veces no podemos cumplir y bueno, y que él las sintetiza como irracionales. La segunda técnica cognitiva es sería una dinámica de poder escribir tareas, ¿sí? Para detectar cambios y pensamientos. Se hace una dinámica en la cual las personas escriban lo que piensan, cómo lo piensan, y si esto es descabellado o pues puede ser una forma de pensar absurda, en la cual, bueno, pues no, como personas no podemos cubrir, ¿sí? Nuestra capacidad no los permite, y vamos a discutir, se tienen que discutir estas situaciones, si realmente valen la pena seguirlas o bien nos están limitando para poder seguir. La tercera, ¿sí? Referenciar ventajas e inconvenientes, ¿sí? De mantener un hábito. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es conservar un hábito? Y ver que si un hábito nos va a llegar un momento que nos va a limitar. Entonces, hay que discutir si los hábitos podemos seguir con ellos o suspenderlos, porque los hábitos nos limitan, ¿sí? Hay hábitos que nos limitan, no digo que hay hábitos muy buenos, ¿sí? Si por ejemplo el correr, ¿sí? O el poder meditar, esos son buenos, pero hay hábitos que nos limitan y no podemos seguir adelante. Otra de las dinámicas que propone Albert Ellis es la resolución de problemas, ¿sí? Ver la vida para resolver problemas, manteniendo una actitud de apertura y buscar aquellos problemas que se prefieran, no aquellos que se nos o sea, resolver problemas que nosotros creamos para que nos van a solucionar la vida, y no que nos propongan problemas la sociedad, no lo que nos exija, sino lo que más bien lo que queremos resolver nosotros de dentro, o sea, por dentro de nosotros y hacia el exterior, ¿sí? Otra de las dinámicas que se sugieren es la precisión semántica. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de utilizar un lenguaje adecuado, las palabras correctas para que nos entiendan los demás, ya que el lenguaje es el que determina el pensamiento. Entre más claro hablemos y tengamos un lenguaje lógico, racional de lo que estamos pensando, la gente nos va a entender, ¿sí? Y nosotros mismos nos vamos a dar cuenta que nuestro cerebro está funcionando a través del lenguaje propio, ¿sí? Estas serían las técnicas cognitivas. Las siguientes técnicas que también Albert Ellis sugiere, ¿sí? Son las técnicas emocionales. Las técnicas emocionales es precisamente el poder externar nuestras emociones indeseables. Todo lo malo, poderlo externar ante nosotros mismos, ante los demás, ¿sí? Porque aquí, de antemano, pues se está hablando en un ambiente de confianza, en un grupo dinámico, en el cual podemos hablar con confianza y poder externar lo que tenemos, lo que estamos sintiendo,
y que los demás no nos juzguen, al contrario, nos ayuden a enriquecer, ¿sí? Y apoyarnos de lo que, de lo que queremos lograr, ¿sí? Y vienen otras técnicas, las técnicas dentro de las técnicas emocionales vienen las técnicas de expresión emocional, que son más bien ya cosas más físicas, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una situación en la cual estamos pensando muy, con mucho detenimiento, con, con pensamientos obsesivos, muy puntuales, muy desgastantes y que nos está acabando mentalmente, debemos de detenerlo de inmediato. ¿Cómo podemos lograrlo? Pues, por ejemplo, Albert Ellis aconseja dar un golpe fuerte donde estamos para dejar de estar pensando en esa idea, en ese problema, en esa situación, ¿sí? Que no nos va a llevar a ningún lado. Debemos de quitarnos de la idea un pensamiento obsesivo. Eso nos va a ayudar, ¿sí? Dentro de las técnicas de expresión emocional también vienen el fantasía con imágenes racionales emotivas, como por ejemplo cambiar emociones negativas e inapropiadas por emociones negativas pero funcionales. Un ejemplo es pues de pasar de la culpa, de sentirnos culpables, por esto sucedió esto, por mi culpa pasó otro, a la responsabilidad, o sea, al actuar. Hay un dicho y que lo decimos mucho: me preocupa, mejor nos ocupamos. O sea, no hay que preocupar. Si nos preocupamos, bueno, estamos preocupados, pero no estamos nosotros realizando nada productivo. Entonces hay que actuar, ¿sí? Hay que responsabilizarnos de la situación. Por ejemplo, ahí lo que es un ejemplo, o sea, otro ejemplo es: hay que imaginarnos una escena terrible, que a lo mejor no la hemos vivido, pero hay que imaginarnos una escena terrible, es un pensamiento crítico por otro menos crítico, alguna situación de, pues, no sé, un accidente, ¿sí? Donde, pues, a lo mejor en ese momento vemos que sí, que una familiar se accidentó, ¿sí? Y vamos a pensar o imaginarnos la peor situación. Pero también tenemos que tener calma para poder pensar que no va a ser tan delicado, más bien que puede haber una situación en la cual se puede solucionar, que a lo mejor no fue tan grave en ese momento, y así no desgastarnos. Es terrible y es difícil, pero tenemos que ir cambiando nuestra forma de pensar. Otra de las técnicas de expresión emocional es una atención plena, ¿sí? En inglés es mindfulness, ¿sí? Mindfulness, que es atención plena, ¿sí? Esto es la conciencia, la aceptación y el compromiso con los valores. Un ejercicio es en cualquier momento, en un minuto, tenemos que ser conscientes de nuestra respiración, ¿sí? Evitando pensamientos molestos y sensaciones molestas. Vamos a respirar y vamos a evitar pensamientos molestos, sensaciones, situaciones, ¿sí? Pensamientos molestos. Tenemos que escuchar y sentir nuestra respiración por un minuto para calmarnos. Otra de las técnicas de expresión emocional es entrenamiento en la relajación progresiva de Jacobson. ¿Qué quiere decir? ¿En qué consiste? Es controlar
periféricamente los músculos. ¿Sí? Consiste en tensión, relajación por grupos de músculos. ¿Sí? Esto se hace una vez al día. ¿Sí? O sea, vamos a ver las manos. ¿Sí? Tensión, relajación. Tensión, relajación. Nuestros conejos. Tensión, relajación. Tensión, relajación. ¿Sí? Nuestras piernas. Tensión, relajación. Tensión, relajación. ¿Sí? El cuello. Tensión, relajación. Tensión, relajación. ¿Sí? Es un ejercicio por grupos de músculos, en tensar los músculos y luego relajarnos por una vez al día, unos 10 minutos, para que podamos relajar nuestro cuerpo. ¿Sí? Otro de las técnicas de expresión emocional sería el entrenamiento autógeno de Schultz. ¿Sí? Este entrenamiento autógeno de Schultz consiste en una serie de frases elaboradas para inducir a un estado de relajación